A ver, ¿cómo es que un niño que soñaba con ser espía termina años después dirigiendo la campaña de la CIA en Afganistán justo después del 11S? Bueno, hoy vamos a desglosar las lecciones más importantes de las memorias de Henry Crompton tituladas El arte de la inteligencia. Esto nos va a ayudar a entender cómo cambió radicalmente el mundo del espionaje en el siglo XXI. Y esta cita de William Arthur Ward, con la que Crompton abre su libro, es que es simplemente perfecta. ¿Por qué? Porque su historia no empieza en un campo de entrenamiento de la CIA ni nada por el estilo. No, empieza en la imaginación de un niño. Desde el vamos ya nos ponen un tono súper personal. Es que hay que imaginarse la escena. Un niño de 10 años buscando la dirección de la CIA y escribiéndoles una carta. Así directamente. Les decía que quería ser espía. Y lo mejor de todo es que la CIA le respondió. De verdad. Muy amablemente le agradecieron el interés y claro, le dijeron que volviera a aplicar cuando fuera mayor. Pero esto demuestra algo clave. No era un capricho, era una vocación, desde el principio. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió esta ambición? Y a ver, no pensemos en James Bond ni en películas de espías. Para nada. Los héroes de Crompton eran, bueno, figuras muy reales de la historia de Estados Unidos. Y al ver esta lista, algo salta a la vista. A Crompton lo que le fascinaba no eran los ejércitos tradicionales, sino la guerra no convencional. Le interesaban los maestros del espionaje, los guerrilleros, las organizaciones secretas como la OSS. Desde muy joven, él ya estaba entendiendo que la inteligencia, la acción encubierta, muchas veces son la verdadera clave de la victoria. Bueno, avancemos en el tiempo. Cuando finalmente entra a la CIA, Crompton se da cuenta de que el espionaje de verdad, el clásico, no tiene mucho que ver con los gadgets de alta tecnología. Se trata de algo, mucho más complejo, algo profundamente humano. Y todo se reduce a una pregunta central, ¿no? ¿Cómo convences a alguien para que traicione a su propio país? Y ojo, no hablamos de un simple soborno o de chantaje. No, no. El verdadero arte está en otro lado. Está en la psicología humana. La respuesta, según Crompton, es esta. Los mejores reclutamientos no son un simple negocio. No es transaccional. Se trata de encontrar a alguien que ya está desencantado. Alguien que quizás odia a su gobierno y se siente atado de manos. El oficial de la CIA, en este caso, no manipula. Más bien, actúa como un catalizador. Le da a esa persona la oportunidad, el camino, para actuar de acuerdo a lo que ya cree. Y bueno, esta cita lo ilustra de una forma bastante cruda. A veces las motivaciones no son tan nobles, digamos. Es pragmatismo puro y duro. A ver, la pregunta que se hacen es, ¿pueden unas cintas de video para un diplomático solitario darnos información clave sobre una amenaza nuclear? Pues en el terreno las decisiones morales a veces se ponen en una balanza contra la seguridad nacional. Pero ese mundo, el mundo de Crompton y, la verdad, el de todos nosotros, estaba a punto de cambiar. Para siempre. Él describe los años 90 como una especie de respiro ilusorio, como esa sensación de que, con el fin de la Guerra Fría, las grandes amenazas habían desaparecido. Bueno, esa ilusión se rompió en 1000 pedazos una mañana de septiembre. 2977. Ese es el número de personas que murieron el 11 de septiembre de 2001. Y esa cifra, ese día, lo redefinió todo. Marcó el inicio de una era completamente nueva de conflicto global. En poco menos de 2 horas, los grandes símbolos del poder económico y militar de Estados Unidos estaban siendo atacados uno tras otro. El impacto, el trauma de esa mañana, simplemente cambió la misión de toda la comunidad de inteligencia de la noche a la mañana. Y este cuadro lo resume a la perfección. La CIA pasó de tener el foco puesto en estados, como la Unión Soviética, a perseguir redes terroristas sin un país fijo, como Al-Qaeda. La misión ya no era solo recoger información. No, ahora era desarticular, desmantelar y sí, destruir al enemigo. Un cambio de 180 grados. Bueno, y justo después de los ataques, Henry Crompton es el elegido para dirigir la respuesta de la CIA en Afganistán. Y Afganistán se iba a convertir básicamente en el laboratorio para esta nueva forma de hacer la guerra. Una mezcla de espías, fuerzas especiales y tecnología punta. Crompton colgó este famoso anuncio de Ernest Shackleton en su oficina, y es que resume el espíritu de la misión a la perfección. Era una misión peligrosa, incierta, pero la gente estaba ahí por un profundo sentido del deber y, bueno, por la posibilidad de hacer algo honorable. Y este fue el modelo, la estrategia revolucionaria. A ver, en lugar de mandar una invasión masiva,
La idea fue enviar un grupo pequeño de oficiales de la CIA y fuerzas especiales para que actuaran como multiplicadores de fuerza. ¿Qué significa eso? Que su trabajo no era pelear directamente, sino potenciar a los combatientes afganos, dándoles la ventaja decisiva, el poder aéreo de Estados Unidos. Y en el corazón de esta estrategia había un arma secreta tecnológica. La llamaban la caja mágica. Básicamente era un sistema que permitía a los equipos en el terreno ver toda la información de inteligencia, de informantes, de satélites, de todo, en un solo mapa que se actualizaba en tiempo real. Les daba una visión del campo de batalla como nunca antes se había tenido. Y aquí está la gran paradoja de esa primera etapa de la guerra. Es que era una fusión, como dice Crompton, entre lo antiguo y lo futurista. Literalmente tenías guerreros tribales a caballo siendo guiados a la batalla por agentes de la CIA con laptops pidiendo ataques de drones. Una imagen increíble. Ok, entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que quedan de esta época de cambios tan radicales? La experiencia de Crompton nos da unas pistas súper importantes sobre cómo es el conflicto en nuestro siglo. Quizás la lección más importante de todas es esta: el surgimiento del actor no estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que las mayores amenazas ya no vienen solo de otros países, vienen de redes, de grupos terroristas, de organizaciones que no tienen fronteras y que desafían el poder tradicional. Y para ilustrar esto, Crompton usa un ejemplo increíblemente poderoso: los pasajeros del vuelo 93. Pensemos en ellos como una red de actores no estatales que se organizó sola. Usaron sus celulares para juntar información, entendieron la amenaza y lanzaron un contraataque. Fueron los primeros en devolver el golpe con éxito ese día. Estas, entonces, son las nuevas reglas del juego. Los enemigos ya no son jerárquicos, son redes. El sector privado está en primera línea, a veces como objetivo, pensemos en las Torres Gemelas, y a veces como socio. Las fronteras ya no son un límite, y el conflicto ocurre tanto en el mundo físico como en el digital. Todas las líneas se han vuelto borrosas. Y todo esto nos deja con una pregunta final. En una era donde las amenazas no conocen fronteras y los enemigos son redes, ¿qué significa realmente ser un espía hoy? La historia de Henry Crompton, desde esa carta de niño hasta liderar la guerra contra el terror, nos muestra que el arte de la inteligencia nunca deja de cambiar. La misión ya no es solo robar los secretos de otro país, ahora es algo mucho más complejo: entender y desmantelar redes globales que están en constante movimiento.